ejercicio número 6 acerca de operaciones con funciones, y lo que dice ahora es que debemos calcular f por g. Entonces, para hacer eso, lo que nosotros debemos darnos cuenta es que aquí hay un dominio que no está del todo explícito, ¿no? Está dado de manera escondida, podríamos decir. Pero el equivalente a esta desigualdad podríamos expresarlo así. A ver, nuestro f de x podría ser escrito como x al cuadrado menos 1, pero este valor absoluto de x menor o igual que menos 2 se podría escribir así, ¿no? Como menos 2 menor o igual que x y menor o igual que 2. Y la otra función es que x cuando x es mayor que 2. ¿Ya? Ahora, esta función g, porque debemos obtener f por g, ¿no? Como ya hemos visto antes, debemos hacer todas las combinaciones posibles, pues podría ser que encontremos alguna función multiplicación, ¿no? A ver, esto sería entonces nuestro f1, f2, y este para nosotros sería nuestro g1 y g2. Empecemos. A ver, veamos si es que existe dominio de f1 intersectado con el dominio de G1. El dominio de F1, aquí está, es desde menos 2 hasta 2, ¿no? Intersectado con el dominio de G1, que sería de 0 hasta 3. Desde 0 hasta 3. Y obviamente hay intersección aquí. La intersección sería desde 0 hasta 2. Entonces, esto indica que vamos a tener una función 1 multiplicado por una función, por la función g sub 1, ¿cierto? G sub 1. ¿Cuál sería esta multiplicación? Pues multiplicaríamos x al cuadrado menos 1, eso es f1, multiplicado por g1, que sería x menos 1, ¿no? X menos 1, ahí está. Ahora, el siguiente. Tenemos que buscar el dominio de f1 intersectado con el dominio de g2. Y este sería desde menos 2 hasta 2 intersectado con el dominio de g2. El dominio de g2 dice desde 10 hasta el infinito. Y obviamente aquí no vamos a tener intersección, ¿no? Porque son conjuntos o intervalos disjuntos. No va a haber entonces el f1 por g2. Entonces, vayamos a la otra combinación. Dominio de f2 intersectado con el dominio de g1. Dominio de f2 es de 2 al infinito, desde el 2 al infinito, intersectado con el dominio de G1. Dominio de G1 es de 0 a 3, cerrado en ambos lados. De 0 hasta 3. Y aquí sí vamos a tener intersección, ¿no? La intersección sería abierto en 2 hasta 3, cerrado. Y como hay intersección, vamos a poder hacer el cálculo de F2 por G1. ¿Quién sería? El F2. El F2, aquí lo tenemos, ¿no? El F2 sería simplemente el X multiplicado por, sería la primera función, F2, multiplicado por G1. G1 debería ser X menos 1. Ahí está. La siguiente combinación posible va a ser con respecto al dominio de F2 intersectado con el dominio de G2. Dominio de F2 sería simplemente desde el 2 hasta el infinito intersectado con el dominio de G sub 2. Esto debería ser desde 10 hasta el infinito. Y tendríamos aquí la intersección, que nada más sería desde el 10 hasta el infinito. Esto indica que vamos a tener aquí la función f2 por g sub 2. F2 sería simplemente el x multiplicado por el g2, que debería ser 3
x al cuadrado. Listo. Entonces ya tenemos prácticamente todo listo para poder calcular quién sería f por g. Luego, f por g debería ser, ¿no? Aquí vamos a tener tres funciones, mira. Mira, en la primera función dice que tenemos x al cuadrado menos 1 por x menos 1. Entonces hay que ponerlo así como indica. X al cuadrado menos 1 multiplicado por x menos 1. Esto será cuando x pertenece al intervalo desde 0 hasta 2. Luego, la otra función es esta de aquí. Multiplicamos esto, sería x al cuadrado menos x, ¿no? X al cuadrado menos x. ¿Cuándo? Cuando x pertenece al intervalo desde 2 hasta 3. Y la otra multiplicación sería 3x al cubo, y esto cuando x pertenece al intervalo desde 10 hasta el infinito. Notar que esto todavía podrían multiplicarlo, porque este x al cuadrado menos 1 por diferencia de cuadrados es x menos 1 por x más 1, ¿no? Esto todavía podrían hacer una operación más, pero ya esta sería la respuesta al problema número 6. En el siguiente video veamos el problema número 7. Ejercicio número 6 acerca de operaciones con funciones, y lo que dice ahora es que debemos calcular f por g. Entonces, para hacer eso, lo que nosotros debemos darnos cuenta es que aquí hay un dominio que no está del todo explícito, ¿no? Está dado de manera escondida, podríamos decir. Pero el equivalente a esta desigualdad podríamos expresarlo así. A ver, nuestro f de x podría ser escrito como x al cuadrado menos 1, pero este valor absoluto de x menor o igual que menos 2 se podría escribir así, ¿no? Como menos 2 menor o igual que x y menor o igual que 2. Y la otra función es que x cuando x es mayor que 2. ¿Ya? Ahora, esta función g, porque debemos obtener f por g, ¿no? Como ya hemos visto antes, debemos hacer todas las combinaciones posibles, pues podría ser que encontremos alguna función multiplicación, ¿no? A ver, esto sería entonces nuestro f1, f2, y este para nosotros sería nuestro g1 y g2. Empecemos. A ver, veamos si es que existe dominio de f1 intersectado con el dominio de G1. El dominio de F1, aquí está, es desde menos 2 hasta 2, ¿no? Intersectado con el dominio de G1, que sería de 0 hasta 3. Desde 0 hasta 3. Y obviamente hay intersección aquí. La intersección sería desde 0 hasta 2. Entonces, esto indica que vamos a tener una función 1 multiplicado por una función, por la función g sub 1, ¿cierto? G sub 1. ¿Cuál sería esta multiplicación? Pues multiplicaríamos x al cuadrado menos 1, eso es f1, multiplicado por g1, que sería x menos 1, ¿no? X menos 1, ahí está. Ahora, el siguiente. Tenemos que buscar el dominio de F1 intersectado con el dominio de G2. Y este sería desde menos 2 hasta 2 intersectado con el dominio de G2. El dominio de G2 dice desde 10 hasta el infinito. Y obviamente aquí no vamos a tener intersección, ¿no? Porque son conjuntos o intervalos disjuntos. No va a haber entonces el F1 por G2. Entonces, vayamos a la otra combinación. Dominio de F2 intersectado con el dominio de G1. Dominio de F2 es de 2 al infinito, desde el 2 al infinito, intersectado con el dominio de G1. Dominio de G1 es de 0 a 3, cerrado en ambos lados. De 0 hasta 3.
Y aquí sí vamos a tener intersección, ¿no? La intersección sería abierto en 2 hasta 3 cerrado. Y como hay intersección, vamos a poder hacer el cálculo de F2 por G1. ¿Quién sería? El F2. El F2, aquí lo tenemos, ¿no? El F2 sería simplemente el X multiplicado por, sería la primera función, F2, multiplicado por G1. G1 debería ser X menos 1. Ahí está. La siguiente combinación posible va a ser con respecto al dominio de F2 intersectado con el dominio de G2. Dominio de F2 sería simplemente desde el 2 hasta el infinito intersectado con el dominio de G sub 2. Esto debería ser desde 10 hasta el infinito. Y tendríamos aquí la intersección que nada más sería desde el 10 hasta el infinito. Esto indica que vamos a tener aquí la función f2 por g sub 2. F2 sería simplemente el x multiplicado por el g2, que debería ser 3x al cuadrado. Listo. Entonces ya tenemos prácticamente todo listo para poder calcular quién sería f por g. Luego, f por g debería ser, ¿no? Aquí vamos a tener tres funciones, mira. Mira, en la primera función dice que tenemos x al cuadrado menos 1 por x menos 1. Entonces hay que ponerlo así como indica. X al cuadrado menos 1 multiplicado por x menos 1. Esto será cuando x pertenece al intervalo desde 0 hasta 2. Luego, la otra función es esta de aquí. Multiplicamos esto, sería x al cuadrado menos x, ¿no? X al cuadrado menos x. ¿Cuándo? Cuando x pertenece al intervalo desde 2 hasta 3. Y la otra multiplicación sería 3x al cubo. Y esto cuando x pertenece al intervalo desde 10 hasta el infinito. Notar que esto todavía podrían multiplicarlo, porque este x al cuadrado menos 1 por diferencia de cuadrados es x menos 1 por x más 1, ¿no? Esto todavía podrían hacer una operación más, pero ya esta sería la respuesta al problema número 6. En el siguiente video veamos el problema número 7.